Hay un anciano a orillas del río Tigris. Tiene más de 80 años, ha servido a 4 imperios, ha interpretado sueños a reyes, ha sobrevivido al foso de los leones, y está llorando. No está llorando por él. Está llorando por una visión que no termina de entender. Y para entenderla, ha hecho algo que la mayoría de las personas que enseñan sobre este pasaje nunca te contaron correctamente. Durante 21 días, Daniel no comió pan. Mira cómo lo dice el texto hebreo. Mira la palabra exacta. Porque si traduces al español directo, vas a leer una frase simple. No comí manjar delicado. No comí pan delicioso. Y vas a pensar que Daniel renunció a los postres durante 3 semanas. Pero esa no es la historia. Esa nunca fue la historia. La frase hebrea que usa Daniel es Lechem Yamudot. Literalmente significa pan de deseos. Y en los próximos 40 minutos voy a mostrarte qué comió realmente un profeta que abrió los cielos, qué fue ese conflicto invisible que se desató por 21 días exactos en el segundo cielo, quién es ese príncipe del reino de Persia que detuvo la respuesta de Dios, y cómo puedes tú aplicar hoy este mismo ayuno, si corresponde, con seguridad médica y con propósito espiritual real. Te voy a pedir una cosa. No vas a salir de este video con una técnica para manipular a Dios. Eso no existe, pero sí vas a salir con la imagen completa de lo que ocurrió en el capítulo 10 del libro de Daniel. Y vas a entender, quizás por primera vez, por qué la respuesta a una oración puede tardar exactamente 21 días. Daniel capítulo 10 es uno de los pasajes más ignorados del Antiguo Testamento. Cuando se habla de Daniel, se habla del foso, de la estatua del sueño de Nabucodonosor, de las 70 semanas, del escrito en la pared. Pero el capítulo 10 queda como una antesala. Y sin embargo, el capítulo 10 es la cortina que se descorre. Es el único lugar en toda la Biblia donde un profeta nos dice, con su propia voz, qué ocurrió en los cielos invisibles mientras él oraba en la tierra. Imagina lo que eso significa. Imagina que alguien pudiera grabarte lo que sucede arriba mientras tú rezas abajo. Eso es lo que Daniel 10 nos entrega, y lo hace a través de un ayuno, pero no cualquier ayuno. Hay una industria entera hoy construida alrededor de lo que llaman el ayuno de Daniel. Libros, programas, retiros de 21 días, planes alimentarios, grupos de Facebook, hashtags, podcasts. Y está bien que exista esa conversación. El problema es que la mayoría parte de una lectura superficial del texto. Asume que Daniel simplemente se puso a dieta, no leyó el hebreo, no contextualizó la Pascua, no se preguntó qué significa exactamente pan de deseos, y sobre todo no se detuvo en lo que Daniel mismo nos dice que pasó mientras él ayunaba. Un enfrentamiento invisible en el aire, un príncipe que se opuso, un arcángel que intervino y un mensajero que tuvo que abrirse paso. Por eso este video importa, no para darte otro programa de 21 días, para devolverte el texto entero. ¿Estás listo para ver lo que el texto realmente dice? ¿Estás dispuesto a que un capítulo olvidado te cambie la manera de orar? ¿Y estás dispuesto a considerar la posibilidad de que muchas de las cosas por las que llevas años orando ya fueron oídas, y que lo que llamas silencio de Dios en realidad sea un campo de batalla en el que tu fe es parte del ejército? Daniel 10 no te promete que vas a entender todo. Te promete algo más radical. Te promete que vas a entender qué está pasando entre tu boca y el trono cuando oras. Y una vez que lo entiendas, vas a orar distinto. No mejor. Distinto. Con otra paciencia. Con otra seriedad. Con otra esperanza. Para entender lo que está pasando, hay que ubicarlo en el mapa y en el calendario. Estamos en el año 536 a.C., aproximadamente. Es el tercer año del reinado de Ciro el Grande, fundador del Imperio Persa, el mismo Ciro al que el profeta Isaías había llamado ungido de Jehová más de 150 años antes, cuando todavía no había nacido. Hay que detenerse en ese detalle. Isaías capítulo 45, versículo 1, dice así: Así dice Yahvé a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Isaías escribió esas palabras alrededor del año 700 a.C.
Ciro nació casi 2 siglos después. Dios llamó a un rey por su nombre antes de que ese rey existiera. Y ese rey, sin saberlo, se convertiría en el instrumento del regreso del exilio. Jerusalén está en ruinas. El primer templo, el Templo de Salomón, fue destruido por los babilonios en el año 586. Han pasado medio siglo. Y Ciro, en su primer año, dio un edicto. Permitió que los judíos exiliados volvieran a su tierra para reconstruir la casa de Dios. Ese edicto está registrado no solo en la Biblia, en Esdras capítulo 1, sino también en un objeto arqueológico concreto, el cilindro de Ciro, que hoy se conserva en el Museo Británico de Londres. Lo puedes ver. Tiene escrita en caracteres cuneiformes la política oficial de Ciro de permitir a los pueblos cautivos regresar a sus tierras, reconstruir sus templos, restaurar sus imágenes religiosas. Es uno de los pocos momentos de la historia antigua donde la arqueología y la Biblia se miran a los ojos y dicen lo mismo. La Enciclopedia Británica describe el cilindro de Ciro como uno de los primeros documentos de derechos humanos de la historia. Eso es discutible. Pero lo que no es discutible es que el relato de Esdras capítulo 1 coincide punto por punto con la política imperial persa que el cilindro describe. Hay que pensar en el trasfondo. Babilonia había caído. La noche del banquete de Belsasar, descrita en Daniel capítulo 5, cuando apareció la escritura en la pared, Mené, Mené, Tekel, Uparsín, fue la noche del fin del imperio babilónico. Esa misma noche entraron los medos y los persas. Y Daniel, que había leído aquella escritura, vivió para ver el cambio de imperio. Vivió para ver cómo el opresor caía, y otro tomaba su lugar con una política distinta. Pero el regreso del exilio no fue un triunfo inmediato. Fue lento, fue doloroso, fue incompleto. Solo una minoría volvió. La mayoría de los judíos se había establecido en Babilonia. Tenían casas, tenían negocios, tenían raíces. Volver a una tierra devastada, a una ciudad en ruinas, a una obra sin presupuesto, no era atractivo para todos. Esdras capítulo 2 dice que volvieron alrededor de 42.360 personas, más siervos y cantores. Un número pequeño frente a una comunidad mucho mayor que prefirió quedarse. Entonces, para el tercer año de Ciro, un grupo de judíos ya ha vuelto a Jerusalén. Han comenzado a poner los cimientos del segundo templo. Pero hay un problema. La obra se ha detenido. Los enemigos de Judá, como leerás en Esdras capítulo 4, han escrito cartas, han presionado, han logrado paralizar la reconstrucción. Esdras capítulo 4, versículo 4 y 5, lo cuenta así. El pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá, y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro rey de Persia y hasta el reinado de Darío rey de Persia. Todo el tiempo de Ciro. Esa es la ventana histórica de Daniel 10. Daniel no volvió. ¿Por qué? Porque Daniel es anciano. Ha servido en la corte persa, es un consejero imperial, pero su corazón sigue en Jerusalén. Y cuando se entera de que la obra está paralizada, entra en duelo. Daniel capítulo 10, versículo 2, dice así. En aquellos días, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. 3 semanas, 21 días. Esa es la duración exacta del ayuno. Ahora presta atención a cómo describe Daniel lo que hizo, en el versículo 3. En español dice más o menos así. No comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me ungí con ungüento, hasta que pasaron las 3 semanas. Suena lindo en español. Suena a una dieta de sacrificio moderado. Pero abre el hebreo. La frase que se traduce como pan delicado es lechem hamudot. Hay una palabra en hebreo aquí que cambia absolutamente todo. La palabra lechem significa pan. Eso es fácil, pero hamudot viene de la raíz hamad, que significa desear intensamente, codiciar, apetecer con fuerza. Se traduce generalmente como delicado o delicioso. Pero esta traducción no captura lo que realmente dice el hebreo. Literalmente, lechem hamudot es pan de deseos, pan apetecible, pan que el cuerpo codicia.
Es el vocabulario de la gula, pero aplicado al alimento en general. En el hebreo bíblico, hamudot se usa para describir lo que se ansía. El mismo verbo aparece en el 10º mandamiento. No codiciarás. Ese mismo corazón del desear carnal, Daniel lo está apagando con la boca. ¿Qué significa esto? Significa que Daniel no renunció solo a los postres. Renunció a todo alimento que el cuerpo desea con apetito. Renunció al pan en sí, porque en la antigua Mesopotamia el pan de trigo era el alimento de deseo, el alimento de placer, el alimento de las mesas ricas. Está en la forma plural, hamudot, deseos. No un deseo. Todos los deseos culinarios. El hebreo es enfático. Daniel está diciendo, no comí nada de lo que se come para disfrutar. Entonces, cuando Daniel dice, no entré leyem y hamudot, no está diciendo me abstuve de los dulces. Está diciendo, corté de raíz toda comida de placer. Y eso incluye el pan de trigo, las carnes, el vino, los aceites, los guisos. Hay que subrayar algo más. La raíz hamad no es neutra. Es la misma raíz que aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Es el verbo del deseo desordenado. Daniel, al usar hamudot para describir lo que no comió, está marcando una distancia explícita entre su mesa y cualquier forma de apetito que compita con la atención puesta en Dios. La misma raíz, hamad, aparece en el nombre Mahmud, en árabe, que significa alabado, deseado. Y aparece en Isaías capítulo 53, versículo 2, cuando dice del Mesías sufriente, no hay parecer en él, ni hermosura, ni le veremos para que le deseemos. Esa palabra, deseemos, es el mismo verbo. Lee eso otra vez. Daniel no comió lo que el cuerpo desea. Y la misma raíz describe al Mesías que nadie deseó. Hay una línea invisible entre la mesa del profeta y la cruz del Mesías. La deseabilidad renunciada. Y aparece también en Génesis capítulo 2, versículo 9, donde los árboles del Edén son descritos como agradables a la vista, literalmente nehmad, de la misma raíz. Desde el primer capítulo del libro humano, esa raíz ha estado conectada con lo que seduce los ojos y la boca. Daniel, en el exilio, le está diciendo que no al árbol del deseo, y le está diciendo que sí al duelo del pueblo. 3 apariciones, 3 capas, el deseo prohibido, el Mesías rechazado, el árbol seductor. Todo bajo una misma raíz. Y Daniel, junto al Tigris, la vacía en su boca durante 21 días. Aquí alguien va a preguntar, si Daniel no comió lejem hamudot, si no entró carne ni vino en su boca, si no se ungió con aceite, ¿qué comió entonces durante 21 días? Porque algo tuvo que comer. Un hombre de 80 años no sobrevive 3 semanas sin nada. Y la respuesta está al principio del libro. Daniel capítulo 1. Cuando Daniel era un adolescente recién deportado a Babilonia, el rey Nabucodonosor ordenó que lo alimentaran con la porción de la mesa real. Manjares, vino, carne. Daniel capítulo 1, versículo 8, dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y entonces Daniel propone un experimento. Daniel capítulo 1, versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. La palabra hebrea que se traduce como legumbres aquí es ceroim. Viene de cera, que significa semilla. Ceroim, en plural, son los alimentos que provienen de semilla, de planta, de la tierra. No es solo frijoles, es todo lo que brota del suelo. Verduras, granos integrales, frutos secos, frutas, hortalizas. Y agua. Mayim. Agua simple. 10 días después, los que comieron ceroim y mayim aparecieron más saludables, más fuertes, más claros mentalmente que los que comieron de la mesa real. Entonces, cuando llegamos al capítulo 10, la descripción negativa, lo que Daniel no comió, nos deja inferir la positiva. No pan de deseos, no carne, no vino, no ungüento. Por inferencia directa con Daniel 1, lo que Daniel comió fue lo que siempre comió cuando buscaba a Dios.
Zeroim. Semillas, verduras, plantas y agua. Eso es lo que hoy llamamos el ayuno de Daniel. Y no lo inventó el marketing cristiano moderno. Está escrito en el texto hebreo desde hace 26 siglos. Pero aquí quiero detenerte, antes de que salgas corriendo a hacerte una lista de compras. El propósito del ayuno no era la comida, nunca fue la comida. Daniel no dice ayuné 21 días. Dice en el versículo 2, literalmente, itabal, de la raíz abal, que significa estar de luto, estar en duelo. La Reina Valera lo traduce como estuve afligido. Daniel estaba de luto. La comida apenas fue el lenguaje físico de un corazón quebrantado. El ayuno era el cuerpo diciendo lo que el alma ya decía. ¿Por qué es importante esto? Porque si haces el ayuno de Daniel sin el duelo de Daniel, solo hiciste una dieta. Una dieta saludable, sí, pero una dieta. El ayuno bíblico siempre tiene un motor interior. Oración, arrepentimiento, duelo, búsqueda, intercesión. Sin eso, el ayuno es apenas vegetarianismo. Piénsalo así. Si un amigo cercano está en terapia intensiva y tú te sientas a esperar en la sala del hospital, no es que decidas, bueno, voy a hacer una dieta mientras espero. Es que no tienes hambre. El dolor te quita el apetito. El ayuno bíblico es el hambre que se retira cuando el corazón se llena de otra cosa, más pesada. Daniel no se impuso el ayuno. El ayuno se le impuso a él. Porque cuando escuchó que la obra de Jerusalén estaba paralizada, no pudo comer pan con placer. El pan dejó de tener gusto. No porque se lo prohibiera una regla, sino porque el corazón no lo quería. Esa es la diferencia entre el ayuno religioso y el ayuno bíblico. Uno se impone desde afuera, el otro brota desde adentro. ¿Cuándo fue la última vez que algo te dolió tanto que se te cerró la garganta? ¿Cuándo fue la última vez que te pesó tanto una injusticia, una traición, una pérdida, que no pudiste probar bocado? Ese es el terreno del ayuno bíblico. Ese vacío del estómago que es seco de un vacío del alma. Si nunca has sentido ese vacío, no te fuerces a hacerlo. El ayuno sin causa interior es teatro. Pero si alguna vez has sentido ese peso, ya conoces, al menos por un instante, lo que Daniel vivió durante 21 días consecutivos. Antes de entrar en la escena de la visión, quiero que te quedes un momento en la imagen geográfica. Porque Daniel no está en cualquier lugar. Estamos en la provincia de Elam, al este del actual Irak, al sur del actual Irán. El río Tigris, que el hebreo llama Hidekel, baja desde las montañas de Armenia, atraviesa Mesopotamia y desemboca junto al Éufrates en el Golfo Pérsico. Es uno de los 4 ríos que Génesis capítulo 2, versículo 14, menciona como los ríos del Edén. Daniel está literalmente a orillas de un río que la Escritura conecta con el jardín original. La memoria del Edén corre con el agua a sus pies. Imagina el paisaje. Es el primer mes del año, el mes de Nisán. En Mesopotamia, Nisán es primavera. Los juncos crecen altos en la ribera. El agua baja cargada por el deshielo de las montañas. El sol ya calienta al mediodía, pero la noche todavía trae frío. Las palmeras datileras bordean los campos. Daniel camina lento. Tiene más de 80 años. Lleva una túnica sencilla, probablemente de lino sin teñir. No viste como un cortesano persa con brocados y colores, porque está de luto. El luto judío impone ropas simples, nada de aceites perfumados en la piel, nada de joyas. Ha caminado desde la ciudad de Susa, la capital invernal del imperio persa, hasta la ribera del Tigris. Un grupo de hombres lo acompaña. Son sus ayudantes, quizás otros judíos de la corte. Ellos no ayunan. Ellos comen pan y beben vino. Pero Daniel no. Daniel come zeroim y bebe mayim. Y ora. La oración judía del exilio tiene una forma física. El creyente se gira hacia Jerusalén. Daniel capítulo 6, versículo 10, nos dice que Daniel tenía ventanas abiertas en su cámara hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día. A orillas del Tigris, Daniel mira hacia el oeste, hacia la ciudad donde el templo no termina de levantarse. Y ora.
Los primeros días son los más físicos. El hambre grita, la mente se obsesiona con la comida. Pero pasan los días y el grito se apaga. El cuerpo entra en una quietud que no es paz, es debilidad. Los músculos pierden fuerza. El paso se acorta. Los ojos se hunden. Y sin embargo, en esa disminución física, algo se afina. La oración cambia. Ya no hay palabras largas. Hay solo un gemido bajo, casi sin voz. Señor, recuerda a tu pueblo. Señor, levanta el templo. Señor, manda luz sobre esta oscuridad. Así pasan 21 días, día tras día. Silencio, agua, semillas, oración. Sin sensación de respuesta. Hasta el día 24. 21 días pasan. Daniel sigue orando, afligido, junto al Tigris. Y en el día 24, el versículo 4 lo especifica. Estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, que es el nombre antiguo del Tigris. Daniel levanta los ojos. Y ve algo imposible. Imagina el momento. Estamos en Persia, en la provincia de Elam. A orillas de un río ancho, el agua baja con fuerza porque es primavera. El sol calienta el aire, y Daniel está débil. Ha comido solo semillas y agua durante 21 días. Su cuerpo está ligero, vacío. Su mente afilada por la privación. Y entonces levanta los ojos. Daniel capítulo 10, versículos 5 y 6. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Vestido de lino, lomos ceñidos de oro, cuerpo de berilo, una piedra preciosa amarilla verdosa, translúcida, rostro de relámpago, ojos de fuego, brazos y pies de bronce pulido, voz como un ejército entero hablando. ¿Quién es este? Los comentaristas debaten hace siglos. Algunos dicen que es el arcángel Gabriel, porque Gabriel ya había aparecido antes a Daniel. Otros dicen que es una cristofanía, una aparición preencarnada del Mesías, porque la descripción es casi idéntica a la visión de Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 al 15, donde el Cristo resucitado aparece con ojos de fuego, pies de bronce y voz de muchas aguas. Lo que sí sabemos es esto. La visión es tan intensa que los hombres que estaban con Daniel, sin ver nada, sintieron terror y salieron corriendo a esconderse. Daniel se quedó solo. Y dice en el versículo 8, «No quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno». Literalmente en hebreo, «Lo nishar bi koach». No quedó fuerza en mí. Daniel cae al suelo, con el rostro contra la tierra. Y entonces una mano lo toca, y una voz le habla. Y lo que esa voz le dice, Daniel lo recuerda hasta el último detalle, porque lo que esa voz revela es una de las ventanas más impactantes a la guerra invisible en toda la Escritura. Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13. Escúchalo completo. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Léelo otra vez, porque aquí está todo. Desde el primer día que dispusiste tu corazón. Primer día, no día 21. No día 15. Primer día. Dios oyó a Daniel desde la primera oración. Entonces, ¿por qué tardó la respuesta 21 días? Porque algo se interpuso entre el cielo y la tierra. Y lo que se interpuso tiene nombre: el príncipe del reino de Persia. La palabra hebrea para príncipe aquí es sar. Y sar es un término cargado. Sar significa literalmente príncipe, gobernante, ministro, comandante. En los textos civiles
se usa para los altos funcionarios humanos. En los textos proféticos, se usa para los gobernantes espirituales que ejercen influencia sobre naciones y territorios. Vamos a ver las capas de esta palabra. Primera capa, lo obvio. Sar es el cargo administrativo más alto bajo el rey. En Génesis capítulo 12, versículo 15, los sarim del faraón son los oficiales egipcios que ven a Saraí y la llevan al palacio. En Éxodo capítulo 1, versículo 11, los sarei misim son los capataces egipcios que oprimen a Israel. Es un cargo humano, con autoridad real, con poder de decisión sobre la vida de otros. Segunda capa. En el hebreo profético, la palabra se desplaza hacia arriba. Deja el palacio humano y señala al palacio celestial. En Daniel capítulo 8, versículo 11, aparece Sar-Hatzabá, el príncipe del ejército, una expresión que señala a un ser celestial. En Josué capítulo 5, versículo 14, el misterioso Sar-Tzabá Yahvé, príncipe del ejército de Yahvé, se aparece a Josué antes de la batalla de Jericó. Tercera capa. En Daniel 10, la palabra Sar adquiere su carga máxima. No es ya un funcionario humano, no es simplemente un ángel, es una entidad territorial, un ser cuya jurisdicción es un imperio entero. El Sar de Persia es a Persia lo que Miguel es a Israel. Dos seres del mismo rango, de bandos opuestos, peleando por la dirección espiritual de una nación. Este Sar no es el rey humano de Persia. Ciro el Grande estaba vivo, sí, pero Ciro no podía detener a un ser angelical de la categoría del que habla Daniel. El texto deja claro que es un conflicto entre entidades celestiales. Un mensajero enviado del cielo. Un Sar que se le opuso en el aire, durante 21 días. Los rabinos antiguos llamaron a estos seres Sarei Ahumot, los príncipes de las naciones. La teología judía, desde el libro de Enoc hasta el Talmud, enseñó que cada nación tiene un ser espiritual asignado, una entidad angelical o caída que ejerce influencia territorial. El Talmud, en el tratado Sukkah 29a, discute cómo los gentiles sirven a estos príncipes sin saber que por encima de ellos hay un solo Dios verdadero. Maimónides, el más grande filósofo judío medieval, retoma esta idea en su Guía de los Perplejos, cuando habla de la jerarquía de las inteligencias separadas que Dios estableció sobre los reinos. Y el texto bíblico lo confirma. Deuteronomio capítulo 32, versículo 8, en la Septuaginta y en uno de los rollos del Mar Muerto, dice que Dios fijó los límites de las naciones según el número de los hijos de Dios. Los hijos de Dios, Bené Elohim, son los seres celestiales. Cada nación quedó bajo la supervisión de uno de estos seres. Algunos se mantuvieron fieles, otros se corrompieron. Y ese es el trasfondo de lo que pasa en Daniel 10. El Sar de Persia se opuso al mensajero de Dios. No para evitar que Daniel supiera lo que iba a pasar, sino para influir sobre la política del imperio persa. Porque si el decreto de Ciro se mantenía, Jerusalén se reconstruiría. Si se debilitaba, el templo no se levantaría. La guerra era geopolítica y celestial al mismo tiempo. Piénsalo así. Ciro estaba vivo, sí. Pero Ciro iba a morir pronto, en batalla, según los historiadores griegos Heródoto y Genofonte, alrededor del año 530 a.C. Después de Ciro vendría Cambises, después de Cambises vendría Darío, después de Darío vendría Jerjes. Y bajo Jerjes habría un intento genocida contra los judíos, que el libro de Esther registra. La batalla no era solo por un edicto de reconstrucción, era por el futuro entero del pueblo del pacto en medio del imperio persa. Cada decreto, cada cambio de opinión, cada carta política, cada funcionario que presionaba a favor o en contra de Judá, era un frente de batalla. Y detrás de los frentes humanos había frentes celestiales. Efesios capítulo 6, versículo 12, lo resume para el creyente del Nuevo Testamento. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo no inventó esa teología, la tomó directamente del libro de Daniel. Hay que detenerse en la palabra griega que usa Pablo, cosmocrátoras, gobernadores del mundo.
Es una palabra compuesta de cosmos, mundo, y krateo, dominar, regir. Pablo está hablando de seres que dominan mundos, jurisdicciones, territorios. La misma lógica del zar persa de Daniel. No es que el diablo ataque al azar, es que hay asignaciones territoriales, hay zonas de influencia, hay concentraciones de poder espiritual sobre ciudades, regiones, naciones. ¿Por qué algunas ciudades parecen tener una densidad espiritual particular? ¿Por qué el mismo pecado se repite generación tras generación en un mismo lugar? ¿Por qué ciertos avances del Evangelio encuentran resistencias especialmente duras en algunos territorios? Daniel 10 da una clave. No toda la resistencia es humana. No todo el progreso es solo estratégico. Hay una capa invisible que condiciona la capa visible. El zar persa no es una metáfora, es parte del tablero. Y aquí aparece la paradoja. Dios es soberano. Dios gobierna todo. Dios no está amenazado por ningún zar. Pero Dios, por su propio diseño, ha decidido que la historia se despliega a través de conflictos espirituales reales, donde la oración del justo pesa, donde los ángeles pelean, donde los tiempos se demoran. Dios no necesita la demora. Dios eligió un mundo donde la demora sea parte del proceso. Pero el versículo 13 tiene una segunda revelación. He aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. El mensajero celestial, atrapado en el conflicto con el zar de Persia, recibe refuerzos, y el refuerzo se llama Mijael. Analicemos el nombre. Mijael es la unión de tres palabras hebreas. Mi, que significa quién. Ka, que es la preposición como. Y él, que es Dios. Mi, ka, él. ¿Quién como Dios? No es una afirmación. Es una pregunta. Una pregunta con respuesta obvia. ¿Quién es como Dios? Nadie. Absolutamente nadie. Y ese nombre, ese grito de guerra contra toda pretensión de rivalizar con el Altísimo, es el nombre del arcángel que defiende al pueblo de Dios. En Daniel capítulo 10, versículo 21, el mensajero dice: Miguel vuestro príncipe, refiriéndose al príncipe del pueblo de Israel. En Daniel capítulo 12, versículo 1, Miguel se levanta en el tiempo del fin en favor del pueblo. En Judas, versículo 9, Miguel disputa con el diablo por el cuerpo de Moisés. En Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, Miguel y sus ángeles pelean contra el dragón y lo expulsan del cielo. Cada vez que aparece Miguel, aparece en guerra. Y cada vez que aparece en guerra, aparece defendiendo. Hay algo tierno y feroz al mismo tiempo en este detalle. Miguel no viene a Daniel para responderle dudas teológicas. Miguel viene porque Daniel es parte del pueblo al que él está asignado. Es un príncipe asignado a defender. Y cuando un hijo del pacto se humilla y ora, Miguel pelea, no por mérito del hombre que ora, por el pacto que Dios firmó con ese pueblo. Hay que notar una cosa más sobre el nombre. En el hebreo, Micael es una pregunta retórica que aparece varias veces en la Escritura en otros contextos. En Éxodo capítulo 15, versículo 11, Moisés canta tras el cruce del Mar Rojo: ¿Quién como tú, oh Yahvé, entre los dioses? El hebreo es Mikamoka Baelim Yahvé. La misma estructura. La misma pregunta. La misma respuesta silenciosa. Nadie. Es como si Miguel llevara en el pecho como una insignia el cántico de Moisés. Cada vez que pelea, su nombre responde a cualquier pretensión de rivalizar con Yahvé. Si el zar de Persia intenta imponerse, Miguel aparece, y su sola existencia formula la pregunta que derrumba al opositor. ¿Quién como Dios? Nadie. Y si nadie, ¿con qué derecho te opones? Su nombre mismo es la respuesta al orgullo luciferino. Lucifer dijo, según Isaías capítulo 14, versículo 14, «Subiré sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo, seré como Dios». Y Miguel responde con su nombre. ¿Quién como Dios? Nadie. Tú no. Entonces lo que Daniel está viendo es esto. Él oró. Dios oyó. Envió respuesta. La respuesta fue interceptada por una fuerza espiritual territorial. Miguel intervino. El mensajero se abrió paso.
Y todo tardó exactamente 21 días. Los mismos 21 días del ayuno. Detente un momento. ¿Cuántas veces has orado y has sentido que el cielo está cerrado? ¿Cuántas veces pensaste que Dios no te escuchaba? Daniel 10 te dice algo incómodo y liberador al mismo tiempo. Dios te escuchó desde el primer día. Pero entre la respuesta y tú hay un espacio. Y ese espacio a veces es un campo de batalla. No te pido que te vuelvas paranoico. No te pido que veas demonios detrás de cada pared. Te pido que entiendas que la oración no es enviar un mensaje de texto con confirmación de lectura. La oración es soltar una flecha que atraviesa dimensiones. Y el ayuno, cuando es correcto, es quitar el peso de la flecha. ¿Qué has estado orando este último año? ¿Qué petición concreta has levantado tantas veces que casi te avergüenza volver a pronunciarla? Daniel 10. Te dice que esa petición, si fue ofrecida con corazón sincero, ya fue oída desde el primer día que la dijiste. El silencio que sentís no es indiferencia divina. Es el intervalo entre dos dimensiones que están trabajando en tu respuesta. 21 días. ¿Por qué exactamente 21? La Biblia usa el número 3 como símbolo de completitud divina y el 7 como símbolo de perfección de pacto. 3 por 7, 21, es el entrecruce de lo divino con el ciclo completo del tiempo. Pero hay algo más concreto. 21 días son 3 semanas exactas. En el calendario hebreo del primer mes, el mes de Nisán, los días 1 al 3 suelen ser de preparación para la Pascua. Del 14 al 21 se celebra la fiesta de los panes sin levadura. Daniel capítulo 10, versículo 4, ubica la visión el día 24 del primer mes. Es decir, Daniel ayunó durante la Pascua entera. Lee eso otra vez. Daniel no comió pan de deseos durante la fiesta de los panes sin levadura. La coincidencia no es coincidencia. Es teología encarnada. Mientras el pueblo en Jerusalén comía matzá, pan sin levadura, recordando la salida de Egipto, Daniel comía ceroim y agua, intercediendo para que la obra de Dios no se paralizara en la tierra. Y los 21 días cierran justo al final de la fiesta. Hay un detalle que agrega peso. Daniel, en el exilio, no podía ir al templo, no podía participar de los sacrificios de la Pascua, no podía romper el pan sin levadura en comunidad. Entonces hizo algo diferente. Celebró la Pascua con el cuerpo. Convirtió su mesa ausente en altar. Convirtió su estómago vacío en liturgia. Si lo piensas, eso es profundamente encarnacional. Daniel no hacía un ritual religioso para cumplir con un calendario. Estaba llevando su duelo al tiempo sagrado del año. Sincronizaba su corazón con el corazón del calendario de Dios. Hay una lección ahí. El ayuno más poderoso no es el que haces cuando te acuerdas. Es el que coincide con lo que Dios ya está haciendo en esa temporada de tu vida. Ahora sí. Lo práctico. Si quieres hacer el ayuno de Daniel hoy, ¿cómo se hace? Voy a ser claro. Esto no es consejo médico. Esto es reconstrucción bíblica. Antes de cambiar tu alimentación, consulta a un médico, especialmente si tienes alguna condición de salud. Hay casos donde no se debe hacer. Voy a volver a eso en un minuto. El protocolo del ayuno de Daniel, tal como lo deduce el texto y lo practican las comunidades cristianas serias hoy, es el siguiente. Primero, duración. 21 días completos. O, si la salud o las circunstancias lo exigen, ventanas más cortas bajo supervisión, 3 días, 7 días, 10 días. El número no es mágico. El texto registra 21, pero el principio es la disposición del corazón, no la cuenta exacta. Segundo, alimentos permitidos. Verduras de todo tipo, crudas o cocinadas sin aceites procesados. Frutas frescas. Legumbres, lentejas, garbanzos, frijoles, arvejas. Granos integrales, arroz integral, quinoa, avena sin azúcar. Frutos secos y semillas naturales. Hierbas y especias. Agua, agua, agua. Tercero, alimentos excluidos. Carnes de toda clase. Lácteos,
azúcar refinada, pan leudado de trigo, alcohol, todo vino o bebida fermentada, café y bebidas estimulantes en exceso, aceites procesados, dulces, alimentos procesados industrialmente. Cuarto, estilo de vida. No es solo la boca. El versículo 3 dice, «Ni me ungí con ungüento». En la antigüedad, el aceite perfumado era un lujo cosmético diario. Hoy, el equivalente sería reducir el entretenimiento excesivo, las redes sociales sin propósito, los rituales de placer que te distraen. No abolirlos. Reducirlos. El ayuno incluye lo que consume el alma, no solo lo que entra al estómago. Quinto, motor espiritual. El ayuno sin oración es dieta. El ayuno de Daniel se hace con una pregunta concreta a Dios, con una necesidad concreta, con un duelo concreto. Sin eso, solo estás bajando peso. Los 21 días se dividen tradicionalmente en 3 fases de una semana. La primera semana es la más dura físicamente. El cuerpo se desintoxica de azúcares, cafeína, lácteos, hay dolor de cabeza, irritabilidad, cansancio, a veces insomnio. Esto es normal, no es una señal de fracaso, es el cuerpo pidiendo lo que le quitaste. La segunda semana entra la claridad mental. El cuerpo se acostumbra, la digestión se aliviana, el sueño se estabiliza. Empezás a notar que pensás con más foco, que te enojas menos, que dormís mejor. La tercera semana, según casi todos los testimonios, llega la lucidez espiritual. La oración se profundiza, la lectura bíblica se abre. Aparecen convicciones claras sobre temas en los que estabas confundido. Esta progresión no es un ciclo mágico, es biológico y espiritual al mismo tiempo. Cuando el cuerpo deja de ser ruido, el alma se escucha. Y cuando el alma se escucha, Dios se escucha con más claridad. Hay que sumar detalles prácticos que casi nadie comparte. Primero, la preparación previa. 3 a 5 días antes de comenzar el ayuno, se recomienda ir reduciendo lentamente el café, el azúcar, la carne, los lácteos. Romper de un día para otro suele producir síntomas violentos que se confunden con fracaso espiritual, cuando en realidad son reacciones metabólicas normales. Segundo, la hidratación. Agua, muchísima agua. 2 a 3 litros diarios si la salud lo permite. Una deshidratación leve durante un ayuno prolongado puede disfrazarse de debilidad espiritual y terminar siendo un simple déficit de agua. Tercero, el sueño. Dormir más, no menos. El cuerpo en ayuno necesita descanso reparador, y paradójicamente, la calidad del sueño suele mejorar a partir de la segunda semana. Aprovecha esa ventana. Cuarto, el ritmo del día. Diseña un horario. Hora fija para orar, para leer la Biblia, para caminar, para silencio. Sin estructura, el ayuno se desvanece en distracciones. Quinto, el diario. Muchos que han hecho este ayuno recomiendan escribir cada día una página. ¿Qué sentiste? ¿Qué oraste? ¿Qué recibiste? Al final de los 21 días, ese diario vale más que cualquier predicación. Sexto, la comunidad. Si es posible, ayuna acompañado. No en público, no con fanfarria, sino con al menos 1 o 2 personas de confianza que oren por ti y te sostengan si flaqueas. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 y 10, lo dice con claridad. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Séptimo, la ruptura del ayuno. No rompas los 21 días con una pizza. El cuerpo, después de 3 semanas de comida liviana, necesita reintroducción gradual. 2 a 3 días de caldos suaves, frutas, verduras cocidas, antes de volver a carnes, lácteos o pan. Romper mal el ayuno es una de las razones más comunes por las que la gente se siente peor después que antes. Aquí tengo que pararme con seriedad, porque he visto a gente hacerse daño con esto. El ayuno de Daniel, aunque es menos drástico que el ayuno absoluto, sigue siendo un cambio alimentario importante. Y hay grupos de personas que no deberían hacerlo sin supervisión médica estricta, o directamente no deben hacerlo. 1. Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
El cuerpo está nutriendo a otro ser humano. No es el momento. 2. Niños y adolescentes en crecimiento. El cuerpo necesita proteínas completas para el desarrollo. 3. Personas con diabetes tipo 1 o tipo 2 sin control. Los cambios bruscos de dieta pueden desestabilizar la glucemia. 4. Personas con trastornos alimentarios, anorexia, bulimia, trastorno por atracón. El ayuno puede activar patrones destructivos bajo la apariencia de espiritualidad. 5. Personas con enfermedades renales crónicas, porque las dietas altas en proteína vegetal y legumbres pueden sobrecargar los riñones. 6. Ancianos frágiles o personas con bajo peso significativo. 7. Personas que toman medicación que requiere ingesta específica de alimentos, anticoagulantes, inmunosupresores, algunos antihipertensivos. 8. Personas en recuperación postquirúrgica reciente, donde el cuerpo necesita aportes proteicos y calóricos estables. 9. Personas con hipoglucemia conocida, porque los periodos largos sin carbohidratos densos pueden desencadenar bajones peligrosos. Si no entras en ninguno de estos grupos y tienes interés serio en hacerlo, consúltalo primero con tu médico. Segundo, plantéate el motor espiritual real. ¿Por qué lo haces? Si no tienes una respuesta clara, no lo hagas. Vas a terminar con hambre y sin revelación. Y una advertencia más. Si alguna vez te sentís mareado, con taquicardia persistente, con confusión, con desmayos, corta el ayuno inmediatamente. No es débil espiritualmente romperlo, es sabio. Dios no pide tu salud como ofrenda, Dios pide tu corazón. El cuerpo es templo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Cuidarlo es parte de la obediencia. Aquí está la advertencia más importante de todo el video. El ayuno no manipula a Dios. No hay una combinación mágica. No existe un si ayuno 21 días, entonces Dios obedece. Dios no es una máquina expendedora de milagros. Dios no está obligado por tu abstinencia. Lee lo que dice Isaías capítulo 58, versículos 6 y 7. Es el capítulo más brutal del Antiguo Testamento sobre el ayuno. Dios le dice a su pueblo, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. El ayuno que Dios acepta no es el que llena una técnica, es el que vacía un corazón orgulloso y lo dirige hacia otros. Daniel no ayunó para que Dios lo escuchara. Daniel ayunó porque ya estaba en duelo por su pueblo. El ayuno expresó lo que ya existía en su corazón. No lo fabricó. Si tú haces el ayuno de Daniel pensando que Dios ahora tiene que hacer algo, ya rompiste el ayuno antes de empezar. Porque ese pensamiento es idolatría. Es poner la técnica por encima del que escucha. El ayuno correcto no dice, Dios, hazme caso. Dice, Dios, hazme caber en lo que tú quieras hacer. Jesús mismo habló de esto. En Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18, advirtió contra los que ayunan con rostro demudado, para mostrar a los hombres que ayunan. Y mandó, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. El ayuno bíblico es íntimo. No es una plataforma de testimonios en redes sociales. No es un logro que se comparte. Es una conversación privada con Dios. Daniel no publicó su ayuno. Daniel lo escribió décadas después, como parte de una visión profética, porque lo que ocurrió durante esos días era demasiado importante para ocultarlo. Pero en su momento fue silencio junto al río. Hay una línea del capítulo que quiero traerte de vuelta, porque es el corazón del mensaje. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras. Primer día, no día 21, no después del ayuno, no como recompensa por las 3 semanas. Desde el primer día, Dios no se resistió, Dios no se hizo esperar, Dios no jugó al a ver si realmente quieres, Dios oyó desde la primera vez.
Entonces, la próxima vez que ores y sientas que Dios demora, recuerda Daniel 10. Tus palabras ya fueron oídas. Lo que demora no es el oído de Dios. Es el espacio entre la palabra dada y la palabra cumplida. Y ese espacio a veces es territorio de guerra. Tu trabajo no es convencer a Dios. Tu trabajo es sostenerte en fe mientras el mensajero atraviesa. Y aquí hay una imagen poderosa. Cuando Miguel apareció, el mensajero pudo avanzar. Cuando tú oras, cuando tú intercedes, cuando tú ayunas con corazón limpio, estás sumando fuerza al Miguel que pelea por ti. No porque tu oración le dé poder a Dios, sino porque Dios, en su diseño misterioso, ha decidido que la oración del justo es una pieza real en el tablero. Imagina a Daniel una vez más. Es un anciano. Tiene más de 80 años. Podría descansar. Podría comer de la mesa del rey. Podría retirarse. Ha servido a Nabucodonosor, a Belsasar, a Darío, a Ciro. Ha sobrevivido al foso. Ha interpretado la escritura en la pared. Ha visto caer un imperio entero. Y sin embargo, en el tercer año de Ciro, cuando el templo de su pueblo se paraliza a 1500 kilómetros de distancia, deja de comer pan. No comió lo que el cuerpo desea durante 21 días. Se sentó junto al Tigris, oró, se lamentó. No hubo espectáculo, no hubo predicación, no hubo cámara, y el cielo respondió. Y envió a un mensajero que necesitó a Miguel para atravesar. Eso es lo que la mayoría de los maestros no te cuenta. El ayuno de Daniel no fue un programa espiritual. Fue el grito de un anciano que amaba a su pueblo más que a su pan. Quiero dejarte con 3 imágenes. La primera imagen. Un hombre vestido de lino con rostro de relámpago te recuerda que el mundo visible no es el mundo completo. Hay realidades más grandes que las que tus ojos miden. La economía, la política, los gobiernos, las noticias, todo lo que llena tu pantalla es solo la superficie. Debajo y sobre hay una guerra. Y tú no estás fuera de ella, estás dentro. La segunda imagen. Un zar de Persia que detiene una respuesta durante 21 días te recuerda que la demora no es olvido. Si has orado por algo serio, por tu familia, por tu matrimonio, por un hijo lejos, por sanidad, por dirección, y sientes que nada pasa, lee Daniel 10 otra vez. Tus palabras fueron oídas desde el primer día. Lo que demora, demora en el espacio, no en el trono. La tercera imagen. Un anciano con la cara contra la tierra y una mano angelical que lo levanta, te recuerda que la intimidad con Dios no exige juventud, ni fuerza, ni perfección. Exige disposición. Daniel disponía su corazón. Eso es todo lo que se te pide. Si vas a hacer el ayuno de Daniel, hazlo con estas reglas. 1. Motor claro. ¿Por qué lo haces? Una pregunta real, un duelo real, una intercesión real. 2. Alimentos correctos. Zeroim y Mayim. Plantas y agua. Nada de lo que el cuerpo desea con apetito, pero con sentido común médico. 3. Humildad absoluta. No estás negociando con Dios. Estás despejando espacio en ti mismo para que Dios haga lo que Él quiera. 4. Oración constante. El ayuno sin oración es dieta. La oración sin ayuno es válida, pero el ayuno sin oración es vacío. 5. Gratitud. Agradece desde el primer día, porque desde el primer día Dios ya escuchó. 6. Obediencia a lo ya dicho. No puedes pedirle a Dios una respuesta nueva si no estás obedeciendo la última que te dio. El ayuno no sustituye el mandamiento. 7. Ruptura de yugos. Isaías 58. Si haces el ayuno y no partes tu pan con el hambriento, tu ayuno está roto antes de empezar. Ayuna en tu mesa. Comparte en la mesa del otro. Cierra los ojos un segundo. No literalmente, sigue leyendo. Pero imagina, tu oración acaba de salir de tu boca. Dios la oyó. Envía respuesta. Entre tú y la respuesta hay un aire espeso, lleno de fuerzas que no ves. Hay principados, hay territorios espirituales,
Hay un Sar que prefiere que la respuesta nunca llegue, pero hay también un Miguel. ¿Quién como Dios? Y hay un Mesías que ya rompió el velo del cielo. Un Mesías que cuando murió en la cruz, Mateo capítulo 27, versículo 51, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. De arriba abajo. No fue el sacerdote con las manos, fue Dios desde el cielo. Ese Mesías, el que no tenía parecer ni hermosura para que lo deseáramos, ese Jamudot negado del que habla Isaías 53, te abrió el camino para que tu oración no espere más por un Sar territorial. Él es el mediador. Él es el que intercede siempre por los santos. Romanos capítulo 8, versículo 34. Tu oración no depende solo de tu ayuno. Depende de la sangre del Cordero que ya abrió el cielo. El ayuno ayuda. El ayuno afila. El ayuno quiebra el yo. Pero el que abre el cielo no es tu estómago vacío. Es Cristo. Antes del eco final, déjame decirte algo sobre el orden de las cosas. Muchos se acercan al ayuno buscando que Dios haga un milagro. Pero Daniel no empezó con el milagro. Daniel empezó con la aflicción. Primero le dolió lo que le dolía a Dios. Primero le pesó la causa de Jerusalén. Primero su corazón se alineó con el corazón del Eterno. Y después vino el ayuno, como expresión corporal de ese dolor. Ese es el orden bíblico del ayuno. Primero el corazón, después la boca. Nunca al revés. Si vos arrancás un ayuno porque querés que Dios cambie una situación, pero nunca te sentaste primero a preguntarle a Dios qué le duele a Él de esa situación, el ayuno va a estar vacío, porque Dios no responde al esfuerzo. Dios responde al corazón quebrantado y contrito. Salmo 51, versículo 17. Entonces, antes del ayuno, hácete esta pregunta. ¿Qué le duele a Dios en mi vida, en mi casa, en mi ciudad, en mi iglesia? ¿Qué está Él esperando que yo llore antes de que yo le pida que actúe? Cuando respondas esa pregunta con honestidad, vas a entender por qué Daniel ayunó. Y vas a saber si el ayuno que querés hacer es tuyo o es de Él. Empezamos con un anciano llorando a orillas del Tigris. Termino contigo, donde estés ahora mismo. En tu casa, en el auto, caminando, antes de dormir. Tú también estás a orillas de algún río. El río del tiempo que pasa sin que la respuesta llegue. El río de los días de oración que parecen no moverse. El río de un trabajo que no cambia, de un diagnóstico que no mejora, de una relación que no se reconcilia, de un hijo que no vuelve. Daniel te dice desde el siglo VI a.C., desde la provincia de Elam, desde la corte de Ciro, desde el duelo por Jerusalén, una sola cosa. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras. No lo olvides, el mensajero ya salió. Miguel ya fue en tu favor. La respuesta ya está en camino. Y cuando llegue, vas a entender que cada día de espera, incluso este que vives hoy, era parte de la respuesta. Dispón tu corazón. Disciplina tu boca si te corresponde. Y espera. Porque el cielo no tarda, el cielo avanza.